Las carreteras son caminos que conectan destinos, pero cuando la noche cae y la niebla cubre el asfalto, se convierten en senderos hacia lo desconocido. Hay quienes han viajado por rutas donde el tiempo parece detenerse, han recogido pasajeros que nunca debieron subir y han visto sombras que aparecen en el espejo retrovisor, aunque el asiento trasero está vacío. Hoy te contaré relatos de terror ocurridos en carreteras, historias que demuestran que, en la oscuridad del camino, el verdadero miedo no siempre está en lo que ves, sino en lo que te sigue. El hombre de la gasolinera. Habíamos decidido viajar de noche porque mi primo Julián y yo preferíamos las carreteras solitarias. Nos relajaba conducir sin tráfico, acompañados únicamente por el zumbido suave del motor y la tranquilidad absoluta de la noche. Planeamos un viaje largo, cruzando varias regiones, pasando por pueblos abandonados y lugares olvidados por todos, excepto por aquellos que tenían la mala fortuna de vivir en ellos. Esa noche en particular, llevábamos ya varias horas manejando por una carretera estrecha, envuelta en un manto de niebla espesa. El asfalto parecía brillar ligeramente por la humedad y los árboles al borde del camino parecían retorcerse, como si quisieran escapar de algo que nosotros aún no podíamos percibir. Julián conducía en silencio, concentrado en el camino, mientras yo observaba distraídamente el paisaje oscuro que se extendía a ambos lados. De repente, el indicador de gasolina emitió una luz roja intermitente y sentí una punzada de preocupación. Habíamos olvidado llenar el tanque en el último pueblo. Por suerte, después de unos kilómetros más adelante, surgió una gasolinera en la distancia, apenas visible bajo la tenue iluminación amarillenta que temblaba ligeramente. Nos acercamos lentamente, aliviados por haber encontrado aquel oasis perdido en medio de la nada. Cuando bajamos del auto, noté inmediatamente algo extraño. La gasolinera estaba en silencio total, casi sepulcral. La luz que iluminaba el lugar parpadeaba irregularmente, creando sombras perturbadoras en los rincones más alejados. Un solo trabajador, un hombre de edad avanzada, permanecía de pie cerca del surtidor. Tenía una mirada vacía y perdida que me hizo sentir incómodo desde el primer momento. Julián se acercó para pedir gasolina, mientras yo entraba en la pequeña tienda adjunta al surtidor para comprar algo de comer y beber, intentando alejar la inquietud que me invadía. Dentro, las luces eran aún más débiles y el aire estaba cargado de humedad y un olor extraño, como a moho o algo peor. Caminé lentamente entre las estanterías polvorientas, observando los productos anticuados y mal conservados. Finalmente tomé un par de bolsas de papas fritas y 2 refrescos. Al llegar al mostrador, el viejo ya se encontraba detrás de la caja registradora, a pesar de que no lo había oído entrar. Mientras pagaba, noté que me miraba fijamente con esos ojos vacíos y desprovistos de emoción. Entonces, en voz baja, casi susurrando, el anciano dijo algo que hizo que mi sangre se helara en las venas. «Váyanse ahora, pero no miren por el retrovisor». Sentí como un escalofrío recorría mi columna. Nervioso, intenté sonreír torpemente, fingiendo que aquello había sido un simple comentario extraño de un hombre viejo y posiblemente cansado. Tomé las cosas y salí rápidamente del lugar, sintiendo en la nuca aquella mirada penetrante que parecía seguirme desde el mostrador. Subí al coche sin mencionar una palabra a Julián sobre lo ocurrido, pensando que tal vez solo eran imaginaciones mías. Sin embargo, justo antes de arrancar, miré hacia atrás por el espejo retrovisor y vi al anciano de pie en la entrada, inmóvil, observándonos intensamente, como si intentara advertirnos nuevamente. Julián arrancó el auto, dejando atrás la gasolinera. Durante unos minutos, avanzamos en silencio, ambos sumidos en nuestros pensamientos. La advertencia del viejo resonaba en mi cabeza, haciendo que mis manos se volvieran frías y sudorosas. Tratando de sacudir aquel extraño malestar, respiré profundamente y desvié mis ojos al retrovisor, incapaz de contener la curiosidad mórbida. Lo que vi en ese instante cambió mi vida para siempre. Sentado justo detrás de nosotros, en el asiento trasero del auto, había una figura oscura y distorsionada. No pude distinguir claramente sus facciones, pero sí podía ver su boca completamente abierta, congelada en un grito silencioso, eterno y desgarrador.
Mis ojos se encontraron con aquel rostro horrendo por apenas un segundo, suficiente para grabarlo profundamente en mi memoria. Apreté los ojos con fuerza, luchando contra el grito que amenazaba con salir de mi garganta. Julián notó mi agitación y frenó bruscamente, preguntando alarmado qué ocurría. No pude responder inmediatamente, el terror había bloqueado por completo mi voz. Finalmente, entre balbuceos nerviosos, le conté lo que había visto. Julián volteó de inmediato hacia atrás, pero el asiento estaba vacío. No había nadie allí. Sin embargo, yo sentía aún la presencia de esa figura oscura y angustiosa, invisible ahora, pero innegablemente real. Mi primo intentó calmarme sugiriendo que quizá la oscuridad y el cansancio me habían jugado una mala pasada. Intenté creerle, pero la opresión que sentía en mi pecho no desaparecía. Seguimos avanzando lentamente por la carretera, sin intercambiar palabras, sumergidos en un silencio cargado de tensión. La sensación de ser observados desde el asiento trasero no desapareció en ningún momento. Era una presión física, palpable, que hacía que cada segundo fuese insoportable. A medida que transcurrían las horas, la angustia se convirtió en pánico. Sentía claramente cómo la figura se acercaba más y más a nosotros, aunque no pudiese verla claramente. Julián también comenzó a mostrar síntomas de inquietud, mirando nerviosamente el retrovisor, aunque intentaba ocultarlo. Cuando llegamos finalmente al siguiente pueblo, ya casi al amanecer, nos detuvimos en un motel para descansar. Pero al intentar cerrar los ojos, la imagen de aquella figura gritando en silencio invadía cada rincón de mi mente. Julián tampoco logró dormir. Al día siguiente, tratamos de continuar nuestro camino, pero cada vez que subíamos al auto, la sensación de que algo nos acompañaba volvía con más fuerza. Estábamos atrapados en un círculo interminable de miedo y paranoia. Pasaron semanas desde aquella noche, y aunque decidimos no volver a mencionar el incidente, ambos sabíamos que nuestra vida había cambiado para siempre. Julián evitaba conducir de noche y yo había desarrollado una obsesión por no mirar nunca más por los espejos retrovisores. Aún así, cada noche, cuando intento dormir, siento que algo está justo detrás de mí, observándome desde la oscuridad. La figura silenciosa de aquella carretera, con la boca abierta en un grito eterno y silencioso, continúa acechándome, esperando pacientemente a que un día vuelva a mirar atrás. El auto que nos seguía, sin conductor. Era la tercera noche consecutiva manejando por la carretera. Mi hermano Marcos y yo volvíamos de visitar a nuestra madre en un pequeño pueblo alejado, enterrado en los montes. Elegimos viajar por la noche porque había menos tráfico y preferíamos la tranquilidad que brindaba la carretera a esas horas. La oscuridad, salpicada apenas por los faros del auto, nos permitía conversar sobre recuerdos de infancia y planes futuros sin interrupciones. La carretera estaba particularmente solitaria esa madrugada. El cielo sin luna parecía absorber toda luz, y los pocos postes que iluminaban el camino emitían un tenue resplandor amarillo que apenas podía combatir la oscuridad. Marcos conducía mientras yo, desde el asiento del copiloto, miraba cómo las sombras se extendían interminables delante de nosotros. Fue entonces cuando noté por primera vez al auto negro. No recuerdo exactamente en qué momento apareció, simplemente estaba allí, a unos 50 metros detrás de nosotros. No le di importancia hasta que noté algo extraño, no había otros vehículos en kilómetros y, sin embargo, aquel auto mantenía siempre la misma distancia. Pensé que quizá estaba paranoico por el cansancio y aparté la mirada, concentrándome nuevamente en la conversación con Marcos. Sin embargo, minutos después, no pude evitar volver a mirar el retrovisor. El auto negro seguía allí, idéntico en distancia, velocidad y posición. Sentí una leve inquietud. Le comenté discretamente a mi hermano, que en principio lo tomó con tranquilidad. Probablemente solo está aprovechando nuestro ritmo, dijo intentando restarle importancia. Intenté creerle, pero mi mente ya había comenzado a generar escenarios oscuros e inquietantes. Para comprobar si mis sospechas eran infundadas, sugerí tomar una desviación hacia un camino menos transitado, una ruta secundaria que normalmente evitábamos por la mala calidad del pavimento. Marcos aceptó con cierta reticencia,
probablemente solo para calmarme. Tomamos la salida abruptamente, sin indicar con la luz direccional. El auto negro no reaccionó inmediatamente, siguió por la carretera principal. Respiré aliviado, riéndome un poco de mí mismo por haber exagerado tanto. Marcos me dio una palmada en el hombro, tranquilizándome con una sonrisa. Pero esa tranquilidad duró poco. 5 minutos más adelante, cuando ya habíamos olvidado el asunto, un par de faros aparecieron nuevamente en el retrovisor. Mi corazón se aceleró y sentí como mis manos comenzaban a sudar. El auto negro estaba detrás de nosotros nuevamente, recuperando la distancia original. La expresión de Marcos cambió por completo. Sin intercambiar palabra, comenzó a acelerar gradualmente. A medida que nuestro coche avanzaba, el auto negro hacía lo mismo, manteniendo esa perturbadora distancia exacta, como un reflejo oscuro imposible de perder. Marcos frenó ligeramente, esperando que el vehículo nos rebasara, tratando de acabar con el juego absurdo que nos estaba inquietando. Sin embargo, el otro coche imitó nuestro movimiento, reduciendo su velocidad hasta coincidir con la nuestra. Mi respiración se agitó aún más. Sentía que algo estaba profundamente mal, como si estuviera atrapado en un sueño inquietante del que no podía despertar. Mi hermano, notablemente nervioso, me miró un segundo antes de decidirse a detenerse al borde del camino. Lo observé aterrado, pero no fui capaz de decirle que no lo hiciera. Nuestro auto se detuvo lentamente en el arcén polvoriento y esperamos en completo silencio. El coche negro avanzó lentamente hasta emparejarse con nosotros. Nuestros corazones latían tan fuerte que podía oír el eco de sus pulsaciones. Giré lentamente la cabeza, deseando con todas mis fuerzas que hubiera una explicación lógica. El coche negro no tenía conductor. Observé el asiento delantero, vacío, iluminado apenas por la luz tenue del tablero, sin una silueta humana que lo guiara. Mis ojos se movieron con desesperación hacia el asiento trasero y allí fue cuando mi cuerpo entero se congeló. Una figura oscura, apenas distinguible, nos observaba desde atrás. No podía verle claramente el rostro, pero sentía la presión insoportable de una mirada fija, profunda, llena de una malicia que nunca había sentido antes. Me invadió un pánico visceral, primitivo. No había razón en aquello, solo miedo puro, aterrador. Marcos aceleró brutalmente y volvimos a la carretera principal sin decir palabra. El coche negro desapareció tras la curva, pero la sensación de ser observados persistía intensamente, adherida como una sombra permanente. No volvimos a ver aquel auto durante el resto del viaje, pero la inquietud nunca desapareció. Llegamos a casa exhaustos, nerviosos, con una sensación persistente de vulnerabilidad y paranoia que nos siguió hasta nuestros sueños. Pasaron semanas, meses incluso, y aunque no volvimos a hablar de esa noche, cada vez que tomaba el auto, sentía la necesidad irresistible de mirar constantemente hacia atrás. En el retrovisor encontraba siempre el mismo camino solitario, pero la sensación de que aquella figura oscura permanecía acechándome jamás se fue. Una noche, manejando solo por otra carretera similar, sentí como la temperatura del auto descendía bruscamente. Mi piel se erizó y sentí nuevamente esa presencia espeluznante. Temblando, miré al retrovisor y allí estaba nuevamente el auto negro, deslizándose sin esfuerzo detrás de mí, sin conductor, con aquella misma figura oscura en el asiento trasero. Mi corazón pareció detenerse por un segundo eterno. Desde ese día, el auto comenzó a aparecer regularmente, siempre a distancia, siempre silencioso, sin explicación lógica alguna. No importaba cuántas veces cambiara mi ruta, o lo rápido que condujera, aquel vehículo me encontraba. La figura en el asiento trasero jamás cambió de posición, jamás dejó de mirarme. Ahora, no importa dónde esté ni lo seguro que me sienta, la certeza de que esa presencia oscura aún me vigila desde algún lugar invisible ha destruido cualquier paz que pudiera haber tenido. Incluso ahora, al escribir esto, puedo sentir como mis manos tiemblan involuntariamente, como el frío vuelve a recorrer mi espalda con el recuerdo fresco, tangible, de aquella sombra observándome desde un coche sin conductor. Sé que, aunque evite las carreteras, aunque me encierre en mi habitación, aunque tape todos los espejos, jamás podré escapar del auto negro y su pasajero sin rostro. Y cada noche, cuando apago las luces, me invade una terrible certeza,
esa figura oscura, silenciosa y paciente, aún está ahí afuera, esperando pacientemente a que vuelva a la carretera para encontrarnos nuevamente. El hombre sin cabeza. Me llamo Andrés Morales. Soy un hombre común, con una vida común, al menos hasta hace un año. Todo cambió una noche que jamás podré olvidar, una noche que me atormenta hasta el día de hoy. Era una fría noche de otoño y había salido tarde del trabajo. La carretera estaba desierta y solo el sonido del motor de mi coche rompía el silencio. Había recorrido este camino innumerables veces, pero esa noche algo era diferente. La luna llena iluminaba tenuemente el asfalto y las sombras de los árboles creaban figuras inquietantes a los lados de la carretera. Mientras conducía, mis pensamientos estaban perdidos en la rutina diaria, en las preocupaciones del trabajo y en los problemas insignificantes que ahora parecen tan triviales. De repente, vi algo en la distancia, una figura en medio del camino. Reduje la velocidad, tratando de discernir qué era. Al acercarme, mi corazón comenzó a latir más rápido. Era un hombre, parado en medio de la carretera, inmóvil. La figura llevaba un abrigo largo y oscuro que le llegaba hasta los tobillos. Lo más extraño, y lo que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda, fue que no tenía cabeza. Me quedé paralizado por unos instantes, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo podía ser eso posible? El hombre sin cabeza comenzó a moverse lentamente hacia mi coche. El pánico se apoderó de mí y aceleré, pasando a su lado y dejando atrás esa visión espeluznante. Mi mente se debatía entre la incredulidad y el terror puro. ¿Había sido una alucinación o realmente había visto a un hombre sin cabeza? El viaje de regreso a casa fue una tortura. Cada sombra en el camino me hacía saltar, cada ruido me parecía un presagio de algo horrible. Cuando finalmente llegué a mi casa, cerré todas las puertas y ventanas, asegurándome de que no hubiera forma de que nada ni nadie pudiera entrar. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía a ese hombre sin cabeza acercándose a mi coche. El miedo me mantuvo despierto hasta el amanecer. Los días siguientes traté de racionalizar lo ocurrido. Me convencí a mí mismo de que había sido una ilusión, el producto de la fatiga y el estrés. Sin embargo, no podía sacudir la sensación de que algo me estaba observando, acechándome. Una semana después, mientras regresaba nuevamente tarde del trabajo, sentí una extraña urgencia de tomar un camino diferente, evitar la carretera donde había visto al hombre sin cabeza. Pero la curiosidad y una extraña compulsión me llevaron a tomar el mismo camino, como si algo me estuviera atrayendo de vuelta. Al llegar al mismo punto de la carretera, mi coche se detuvo repentinamente. El motor dejó de funcionar y todas las luces se apagaron. La oscuridad era total, interrumpida solo por la luz de la luna. Intenté arrancar el coche una y otra vez, pero no respondía. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. La figura sin cabeza estaba allí, en medio de la carretera, inmóvil, como si me estuviera esperando. El pánico me invadió nuevamente, pero esta vez no había forma de escapar. El hombre comenzó a acercarse lentamente y pude sentir el frío de su presencia. Era como si la temperatura hubiera caído de golpe varios grados. El aire se volvió denso y cada respiración era un esfuerzo. Traté de abrir la puerta del coche, pero estaba trabada. Miré frenéticamente a mi alrededor, buscando una forma de salir, pero no había ninguna. La figura seguía avanzando, cada vez más cerca. Cuando estuvo a pocos metros de mi coche, pude ver su cuello, un corte limpio y oscuro, sin rastro de sangre. El miedo me paralizó por completo. De repente, el hombre levantó una mano y señaló hacia mí. Un sonido gutural, como un susurro profundo y áspero, llenó el aire. No podía entender lo que decía, pero sentí una desesperación abrumadora. Era como si quisiera decirme algo importante, pero que su ausencia de cabeza le impedía comunicar. En un último intento de escapar, cerré los ojos y recé, algo que no hacía desde mi infancia. Cuando los abrí, el hombre sin cabeza había desaparecido.
El coche arrancó sin problemas y me fui de allí lo más rápido que pude. Después de esa noche, mi vida cambió drásticamente. Comencé a investigar sobre la carretera, buscando respuestas a lo que había visto. Descubrí que, hace muchos años, hubo un accidente trágico en ese mismo lugar. Un hombre había sido decapitado en un horrible choque. Según la leyenda local, su espíritu seguía vagando por la carretera, buscando su cabeza perdida. Hablé con varios vecinos y algunos me confirmaron que también habían visto al hombre sin cabeza. Sus relatos eran similares al mío, llenos de miedo y confusión. Algunos decían que el espíritu solo quería descansar, encontrar paz, pero no sabía cómo hacerlo. Mi vida se volvió una pesadilla constante. Cada vez que caía la noche, sentía su presencia cerca, como si me estuviera observando. No importaba cuánto intentara evitar esa carretera, siempre encontraba la forma de atormentarme. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. Empecé a ver al hombre sin cabeza en mis sueños, en las sombras de mi casa, en cada esquina oscura. Finalmente, decidí enfrentar mi miedo. Volví a la carretera, decidido a hablar con el espíritu y descubrir qué quería. Llegué al lugar del accidente justo a medianoche. El aire era frío y denso, y un silencio sepulcral reinaba. Me bajé del coche y caminé hacia el centro de la carretera. Cerré los ojos y hablé en voz alta, llamando al hombre sin cabeza, pidiéndole que se mostrara. Durante unos minutos, no pasó nada. Pero luego, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Abrí los ojos y allí estaba, parado frente a mí. El terror me paralizó, pero me obligué a mantener la calma. Le pregunté qué quería, por qué me estaba atormentando. El hombre levantó su mano y señaló hacia el lugar donde había ocurrido el accidente. Seguía sin poder hablar, pero sus acciones eran claras. Quería que encontrara su cabeza. Pasé las siguientes semanas buscando información sobre el accidente. Descubrí que el cuerpo del hombre había sido enterrado en el cementerio local, pero nunca encontraron su cabeza. La investigación se cerró sin resolver ese detalle crucial. Decidido a ayudar al espíritu, hablé con las autoridades y obtuve permiso para exhumar el cuerpo. Fue un proceso largo y doloroso, pero finalmente encontramos la cabeza, enterrada en un campo cercano. Al parecer, había sido arrojada lejos del lugar del accidente y olvidada. Llevamos la cabeza al cementerio y realizamos un pequeño funeral, asegurándonos de que el cuerpo estuviera completo. Esa noche, regresé a la carretera. Sentí una paz extraña, como si algo pesado hubiera sido levantado de mis hombros. Mientras conducía de regreso a casa, vi al hombre sin cabeza una vez más. Pero esta vez, su figura no era aterradora. Estaba de pie al costado de la carretera, mirándome, o al menos eso sentí. Levantó una mano en un gesto de agradecimiento y luego desapareció. Desde entonces, no he vuelto a ver al hombre sin cabeza. La carretera sigue siendo un lugar sombrío, pero ya no me atormenta. He compartido mi historia con quienes quieren escucharla, no por buscar atención, sino para advertirles que hay cosas en este mundo que no podemos entender, cosas que van más allá de nuestra comprensión. Cada noche, cuando cierro los ojos, recuerdo esos momentos de terror puro, pero también el alivio que sentí al ayudar a un alma perdida a encontrar su descanso. Mi vida ha cambiado para siempre, y aunque el miedo sigue presente, también lo está la satisfacción de haber hecho lo correcto. Me llamo Andrés Morales, y esta es la historia del hombre sin cabeza de la carretera. Una historia que me enseñó que, a veces, nuestros miedos más profundos pueden ser la clave para liberar a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. El niño del oso de peluche. Era 2005, y esa noche todavía la tengo grabada como un tatuaje en mi memoria. No importa cuánto intente olvidarla, el miedo persiste, como una sombra acechando en las esquinas de mi mente. Me encontraba viajando solo por la carretera entre San Salvador y Santa Ana. Recuerdo haber salido un poco tarde de casa, tal vez alrededor de las 10:30 de la noche. Tenía prisa, así que opté por conducir de noche para evitar el tráfico y llegar temprano a mi destino.
Nunca pensé que esa decisión marcaría un antes y un después en mi vida. Era una noche nublada y húmeda. El clima había sido sofocante todo el día, y aunque no llovía, el aire olía a tierra mojada. La carretera estaba casi desierta, salvo por algún camión que pasaba de vez en cuando. La música de la radio apenas me mantenía alerta, pero el cansancio empezaba a pesarme. En el horizonte, los faros de mi auto parecían devorar la oscuridad, pero no iluminaban lo suficiente para hacerme sentir seguro. Todo tenía una atmósfera extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Fue entonces cuando lo vi. Había una figura pequeña parada a un costado de la carretera, justo en un tramo sin alumbrado público. Mi instinto me obligó a frenar. ¿Qué hacía un niño ahí, en medio de la nada, a esas horas? Tenía un osito de peluche entre las manos y estaba inmóvil, mirando hacia la carretera. Lo primero que pensé fue que quizás se había perdido, que tal vez había escapado de su casa o que alguien lo había abandonado. A medida que mi auto se detenía, el haz de luz de los faros lo iluminó por completo, y fue en ese momento que mi pecho se encogió. El niño no tenía ojos. En el lugar donde deberían estar, había dos huecos oscuros, profundos, que parecían absorber la luz misma. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Era un miedo visceral, como si algo en mi cerebro me estuviera gritando que no debía estar ahí, que debía irme de inmediato. Pero mi cuerpo estaba congelado, incapaz de reaccionar. Mi mente intentaba racionalizar lo que veía, pero no encontraba ninguna explicación lógica. El niño no se movía. Estaba parado en medio de la carretera, sujetando su peluche con ambas manos, como si esperara algo. De repente, el osito de peluche cayó al suelo. Fue un movimiento tan lento y calculado que me hizo sentir aún más incómodo. Al escuchar el golpe sordo del peluche contra el asfalto, algo dentro de mí se quebró. Recuperé el control de mis manos y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El auto rugió y comenzó a avanzar rápidamente. Sentí un alivio momentáneo al dejar al niño detrás, pero esa sensación se desvaneció tan rápido como había llegado. Miré por el retrovisor y casi suelto el volante del susto. El niño estaba corriendo detrás de mi auto. Pero no corría como un niño normal. Sus movimientos eran erráticos, antinaturales, como si cada paso fuera un espasmo que lo impulsaba hacia adelante. Su velocidad era imposible. No había forma de que pudiera mantener el ritmo de un auto que iba a más de 100 kilómetros por hora, pero ahí estaba, cada vez más cerca. Lo peor era su rostro, o la ausencia de este. Desde el retrovisor podía ver esos huecos negros donde debían estar sus ojos, y por un instante juraría que me estaban mirando directamente. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Mi respiración era entrecortada, y mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el auto en la carretera. Todo mi cuerpo estaba en estado de alerta, pero no sabía qué hacer. Seguí acelerando, con la esperanza de que eventualmente lo dejaría atrás. Pero no importaba cuánto aumentara la velocidad, el niño seguía ahí, corriendo a una distancia alarmantemente cercana. De repente, las luces del auto comenzaron a parpadear. Primero fue un leve parpadeo, como si la batería estuviera fallando, pero luego los faros se apagaron por completo. La oscuridad me envolvió, y solo podía guiarme por el reflejo pálido de la luna en la carretera. Estaba completamente ciego y aterrorizado, rezando para que los faros volvieran a encenderse. Finalmente, después de unos segundos que se sintieron eternos, la luz regresó, pero el niño ya no estaba. El camino estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Aunque debería haberme sentido aliviado, el silencio me resultó aún más inquietante. Sabía que algo no estaba bien, que esto no había terminado. Traté de calmarme, respirando profundamente, pero el sudor empapaba mis manos y el volante. Mi mente estaba en un caos absoluto, tratando de encontrar alguna explicación lógica para lo que acababa de suceder. ¿Había sido una alucinación? ¿Un truco de la luz? No tenía respuestas, solo preguntas. Continué conduciendo, pero el ambiente se sentía más pesado, como si algo invisible estuviera presionando sobre mi pecho. La música de la radio se distorsionó, y por un instante escuché algo que parecía un susurro.
Apagué la radio de inmediato, pero los susurros continuaron, esta vez desde el asiento trasero. Mi cuerpo se tensó al máximo. No quería mirar por el espejo retrovisor, pero algo me obligó a hacerlo. Lo que vi me dejó helado. El niño estaba sentado en el asiento trasero, con el osito de peluche en las manos. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y aunque no tenía ojos, podía sentir su mirada fija en mí. Intenté gritar, pero mi garganta no emitió ningún sonido. El auto comenzó a perder el control, y apenas logré mantenerlo en la carretera. Fue entonces cuando sentí una mano helada tocar mi hombro. Giré la cabeza con un movimiento brusco, pero no había nadie allí. El niño seguía en el asiento trasero, inmóvil, pero la sensación de la mano en mi hombro persistía. Estaba al borde de un colapso nervioso. Pisé el freno con todas mis fuerzas y el auto derrapó hasta detenerse en la orilla de la carretera. Salí del vehículo tan rápido como pude, respirando de forma agitada y temblando de pies a cabeza. La carretera estaba completamente desierta. El aire era denso y la única luz provenía de los faros de mi auto. Me alejé unos pasos, esperando ver al niño salir del auto, pero no pasó nada. Reuní el valor suficiente para asomarme al interior del vehículo. Estaba vacío. El asiento trasero estaba tal como lo había dejado, sin señales de que alguien hubiera estado allí. Pero algo llamó mi atención, el osito de peluche estaba en el asiento del copiloto. No podía entender lo que estaba sucediendo. Me subí al auto nuevamente, decidido a salir de esa maldita carretera lo más rápido posible. Pero cuando giré la llave en el encendido, el motor no arrancó. Intenté una y otra vez, pero solo escuchaba el chasquido inútil del motor fallando. De repente, el aire dentro del auto se volvió gélido, y mi aliento comenzó a formar pequeñas nubes blancas frente a mí. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, un susurro, apenas audible, pero claramente dirigido a mí. ¿Por qué no me ayudaste? La voz era infantil, pero tenía un tono inquietante, como si viniera de un lugar profundo y oscuro. No sabía qué hacer. Sentía que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Miré por el parabrisas, y ahí estaba él, de pie frente al auto, sosteniendo el peluche. Su cabeza estaba ladeada, y aunque no tenía ojos, podía sentir su mirada perforándome. Finalmente, el auto arrancó, y sin pensarlo dos veces, aceleré como si mi vida dependiera de ello. El niño se desvaneció en el retrovisor, pero el miedo permaneció conmigo durante todo el camino. No paré hasta llegar a Santa Ana, donde me detuve en una estación de servicio, incapaz de continuar. Apenas pude articular palabras para explicarle al empleado lo que había pasado. Me miró con una mezcla de lástima y preocupación, y solo me dijo, no es la primera vez que escucho algo así en esa carretera. Esa noche no pude dormir. Incluso ahora, años después, sigo recordando cada detalle con una claridad aterradora. No volví a tomar esa carretera de noche, ni de día. Algunos dicen que el niño es el espíritu de alguien que murió allí, buscando ayuda. Otros creen que es algo mucho más oscuro, algo que no pertenece a este mundo. Sea lo que sea, no quiero volver a saber de él. Solo espero que nunca te encuentres con él, porque si lo haces, no estoy seguro de que vivas para contarlo. La mujer de la orilla de la carretera. Mi nombre es Marcos, y lo que estoy a punto de relatarles ocurrió hace exactamente 5 años, una noche que cambió mi vida para siempre. Era una noche de verano, calurosa y sofocante, cuando decidí emprender un viaje de regreso a mi ciudad natal, un pequeño pueblo en el sur de México, después de visitar a unos amigos en la capital. Había salido tarde, mucho después de la medianoche, con la esperanza de evitar el tráfico y disfrutar del frescor de la noche mientras conducía. La carretera estaba desierta, una larga cinta de asfalto iluminada solo por los faros de mi coche y la ocasional luz intermitente de las señales de tránsito. El ambiente tenía un aire de tranquilidad inquietante, como si el mundo estuviera dormido y solo yo estuviera despierto. Conducía tranquilamente, escuchando música suave, cuando de repente mi coche comenzó a fallar.
El motor tosió y se detuvo, obligándome a orillarme. Maldije mi suerte mientras intentaba reiniciar el coche sin éxito. Bajé del vehículo y revisé el motor con la escasa luz de mi linterna, pero no encontré nada fuera de lo común. Desesperado, decidí que tendría que caminar hasta la gasolinera más cercana, que recordaba haber visto unos kilómetros atrás. La carretera estaba rodeada de bosques densos, y a lo lejos se escuchaban los sonidos de la noche, grillos, el ulular de una lechuza y el ocasional crujido de ramas. Caminé por lo que me parecieron horas, con la esperanza de encontrar ayuda, pero la gasolinera no aparecía por ningún lado. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. A unos 50 metros adelante, cerca del borde de la carretera, se alzaba la figura de una mujer. Estaba inmóvil, con la mirada fija en la oscuridad del bosque. Vestía un largo vestido blanco que brillaba a la luz de la luna, y su cabello, negro y largo, caía desordenadamente sobre sus hombros. Parecía perdida, y aunque todo en mi interior me decía que debía seguir caminando y no prestarle atención, la curiosidad pudo más que mi miedo. Al acercarme, noté que la mujer no se movía, ni siquiera parecía respirar. La llamé, pero no respondió. Al llegar a su lado, un escalofrío recorrió mi espalda. Sus ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos, solo un vacío profundo y oscuro. De repente, la mujer giró la cabeza lentamente hacia mí y, con una voz que parecía surgir de las profundidades del infierno, susurró: «Ayúdame». Mi corazón se aceleró y retrocedí, pero mis pies parecían pegados al suelo. Sentí una mezcla de terror y compasión, y sin saber qué más hacer, extendí mi mano hacia ella. En ese instante, su rostro cambió. La belleza triste de su expresión se transformó en una mueca de horror, sus ojos se hundieron y su boca se abrió en un grito silencioso. El aire a mi alrededor se volvió gélido, y una oscuridad inexplicable comenzó a rodearnos. Desesperado, traté de alejarme, pero la mujer se aferró a mi mano con una fuerza sobrehumana. Sentí como la vida se escapaba de mi cuerpo, mi visión se nubló y la oscuridad me envolvió por completo. De repente, me encontré de nuevo en la carretera, con el motor de mi coche ronroneando suavemente como si nada hubiera pasado. Miré a mi alrededor, esperando ver a la mujer, pero no había nadie. El reloj del coche marcaba las 3 de la madrugada. Había perdido varias horas, aunque para mí solo habían pasado unos minutos desde que vi a la mujer. Aturdido y temblando, volví al coche y conduje lo más rápido que pude hasta el siguiente pueblo. Al llegar, me dirigí al único bar que encontré abierto y pedí una copa doble de whisky. Necesitaba algo que me ayudara a calmar los nervios. Los pocos clientes que había en el lugar me miraron con curiosidad, pero nadie dijo nada. Solo el camarero, un hombre mayor con el rostro marcado por las arrugas y la experiencia, se acercó a preguntarme qué me había sucedido. Le conté mi historia, esperando que me tomara por loco, pero para mi sorpresa, el hombre asintió gravemente. La mujer de la orilla de la carretera, murmuró. No eres el primero que la ve. Hace años, esa mujer murió en un accidente aquí mismo. Su coche se salió de la carretera y cayó por un barranco. Nadie pudo salvarla, y desde entonces, su espíritu vaga por estos caminos, buscando ayuda. Su historia me dejó helado. ¿Cómo podía ser posible? Intenté racionalizar lo ocurrido, pero no encontré explicación lógica alguna. Decidí quedarme en el pueblo hasta el amanecer, demasiado aterrado para continuar mi viaje en la oscuridad. Durante esa larga noche, no pude dejar de pensar en la mujer, en su mirada vacía y en su grito silencioso. Con el tiempo, intenté seguir con mi vida, pero la experiencia me había cambiado para siempre. Me convertí en una sombra de lo que era, siempre mirando por encima del hombro, temiendo encontrarme de nuevo con aquel espectro. Mis noches se llenaron de pesadillas, y durante el día no podía concentrarme en nada. Meses después, decidí que debía enfrentar mis miedos. Regresé a la carretera donde todo había sucedido, decidido a encontrar alguna explicación o, al menos, hacer las paces con mi pasado. Conduje hasta el lugar exacto donde mi coche se había averiado aquella noche y me detuve. La carretera estaba desierta, igual que la última vez. Caminé hasta el borde del camino, donde recordaba haber visto a la mujer.
Allí, en la hierba, encontré algo que me hizo estremecer, un pequeño amuleto de plata, sucio y oxidado, pero claramente visible. Lo recogí con manos temblorosas y lo guardé en mi bolsillo. Esa noche, me quedé en un motel cercano. No pude dormir, mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Al amanecer, decidí visitar el pueblo una vez más. Quizás alguien allí podría decirme más sobre la mujer y el accidente. El mismo camarero del bar me reconoció y me recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. Le mostré el amuleto y le pregunté si sabía algo al respecto. Su rostro palideció. Ese amuleto, dijo en voz baja, pertenecía a la mujer. Lo llevaba siempre consigo. Se decía que era un regalo de su madre, un talismán de protección. La revelación me dejó sin aliento. De alguna manera, había conectado con el espíritu de la mujer. El camarero me sugirió que fuera al sitio del accidente, un barranco no muy lejos de allí. Quizás, al devolver el amuleto, podría encontrar la paz. Con el corazón latiendo con fuerza, conduje hasta el barranco. Bajé con cuidado por la pendiente y llegué al lugar donde el coche de la mujer se había estrellado. Entre los restos del vehículo oxidado, coloqué el amuleto y susurré una oración en voz baja, pidiendo por su descanso eterno. En ese momento, una sensación de calma inexplicable me envolvió. El aire se volvió más ligero y una brisa suave acarició mi rostro. Sentí que, de alguna manera, el espíritu de la mujer había encontrado la paz. Me quedé allí por unos minutos, contemplando el lugar en silencio, antes de regresar al coche. Desde entonces, he sentido una paz que no había experimentado en años. Las pesadillas cesaron, y pude retomar mi vida con cierta normalidad. Aún pienso en la mujer de la orilla de la carretera, pero ya no con miedo, sino con una extraña sensación de conexión y gratitud. Ella me enseñó una lección importante sobre el valor de la vida y la necesidad de enfrentar nuestros miedos. Mi nombre es Marcos, y esta es la historia de la noche en que encontré a la mujer de la orilla de la carretera. Una historia de terror y tragedia que me cambió para siempre y que nunca podré olvidar. El camino. Nunca he sido una persona supersticiosa. Siempre creí que lo desconocido podía explicarse con lógica, pero hay noches en las que la memoria me juega malas pasadas, recordándome algo que viví y que aún, décadas después, no puedo explicar. Fue en 1987. Yo trabajaba como camionero y recorría largos trayectos por las carreteras más remotas de Argentina, transportando carga pesada desde Buenos Aires hasta los rincones más inhóspitos de la Patagonia. Esa noche, el destino me llevó por un camino que nunca podré olvidar. Era invierno, un frío seco que calaba hasta los huesos. Mis neumáticos mordían el asfalto congelado mientras las luces del camión rasgaban la densa oscuridad. Había dejado atrás un pequeño pueblo llamado Gobernador Costa y frente a mí se extendía un tramo solitario de carretera que parecía no tener fin. No había luna, ni estrellas, solo la penumbra interminable y el eco de los neumáticos resonando en el vacío. Encendí la radio para romper el silencio, pero las ondas no captaban más que estática. Decidí apagarla. No me molestaba el silencio, al menos no en ese momento. Apenas pasaban las 11 de la noche cuando la vi. Era una figura al borde de la ruta, inmóvil, iluminada por los faros de mi camión. Por un segundo pensé que era un animal, quizá un guanaco o un zorro, pero cuando frené con cuidado, pude distinguirla mejor. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco que se agitaba levemente con el viento, aunque no se movía. Estaba descalza, y su piel era tan pálida que casi se fundía con la neblina. Algo en ella no encajaba. Mi instinto me gritaba que siguiera adelante, pero la humanidad, o tal vez la curiosidad, pudo más. Bajé la velocidad y detuve el camión junto a ella. Cuando abrí la ventanilla, el aire frío me golpeó la cara. ¿Se encuentra bien?, pregunté, esperando alguna respuesta, pero ella no dijo nada. Solo me miró, y aunque sus ojos estaban clavados en los míos, parecía no verme. Era una mirada vacía,
perdida en un abismo que no pude comprender. Tal vez esté en shock, pensé. Bajé del camión y caminé hacia ella. Al acercarme, noté que sus pies desnudos estaban cubiertos de tierra y pequeñas heridas. Extendí la mano para tocar su hombro y ayudarla, pero antes de que pudiera hacerlo, ella simplemente giró hacia el camión y subió a la cabina sin decir una palabra. No supe cómo reaccionar. Me quedé parado unos segundos, intentando procesar lo que acababa de pasar. No era normal, pero tampoco podía dejarla ahí. Subí de nuevo al camión, cerré la puerta y arranqué, esperando que con el calor del vehículo comenzara a reaccionar. Ella estaba sentada a mi lado, inmóvil, con las manos sobre el regazo. Su chal, que ahora noté era de un color grisáceo, parecía estar mojado. De vez en cuando lanzaba un leve suspiro, casi imperceptible. Intenté iniciar una conversación para calmarme, porque, para ser honesto, algo en esa mujer me ponía nervioso. ¿Hacia dónde va?, pregunté, manteniendo la vista en la carretera. Nada. Ni una palabra. Solo el susurro del viento entrando por alguna rendija del camión. Miré por el retrovisor y noté que la neblina se hacía más espesa. Las luces traseras apenas alcanzaban a iluminar unos metros antes de desaparecer en la nada. De repente, el motor comenzó a emitir un leve ruido, como si algo estuviera obstruyendo el sistema. La aguja del velocímetro cayó bruscamente y sentí como el camión empezaba a perder potencia. Maldije entre dientes y maniobré hasta detenerme al costado del camino. Apagué el motor y tomé una linterna para revisar qué estaba mal. Antes de bajar, miré de reojo hacia el asiento del acompañante. Ella seguía ahí, inmóvil, como una estatua de mármol. Su mirada estaba fija en el parabrisas, aunque no había nada que mirar, solo oscuridad. Caminé alrededor del camión, inspeccionando los neumáticos y revisando el motor, pero no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, al moverme hacia la parte trasera, noté algo que me dejó helado. Había marcas de manos sobre la puerta del compartimento de carga, como si alguien hubiese intentado abrirla. Eran recientes, pues aún estaban húmedas y en lugar de tierra o grasa, las marcas parecían ser de sangre. Regresé al camión rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Abrí la puerta del conductor y subí de un salto, dispuesto a arrancar y largarme de ahí lo antes posible. Pero al sentarme, noté algo que me heló la sangre. La mujer ya no estaba en el asiento. Mi respiración se detuvo por un momento. Miré hacia la carretera, luego al espejo retrovisor. No había nadie. Giré la cabeza hacia el asiento, y ahí estaba, su chal, ahora completamente empapado de un líquido oscuro y espeso que goteaba sobre la alfombra. Era sangre. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Quería salir corriendo, dejar el camión y buscar ayuda, pero ¿ayuda para qué? Estaba solo, en medio de la nada, con kilómetros de carretera desierta por delante y por detrás. El silencio era abrumador, roto únicamente por el sonido de mi respiración entrecortada y el crujir del asiento bajo mi peso. Tomé el chal con cuidado y lo arrojé fuera del camión, como si al deshacerme de él pudiera borrar lo que estaba pasando. Arranqué el motor y pisé el acelerador, deseando con todas mis fuerzas alejarme de aquel lugar. Pero el camión apenas avanzó unos metros cuando lo sentí. Una mano, fría como el hielo, apretando mi hombro con una fuerza que me dejó inmóvil. No quería girar la cabeza. No quería saber quién o qué estaba detrás de mí. Pero una fuerza más allá de mi voluntad me obligó a mirar. El asiento trasero estaba vacío. Nadie me tocaba. Pero el chal había regresado, y esta vez estaba sobre el tablero, limpio y seco, como si nada hubiera pasado. Mi corazón se desbocó. Algo dentro de mí gritaba que debía salir de ahí, que debía escapar. Pero no sabía cómo. La carretera parecía interminable. Los kilómetros pasaban, pero nada cambiaba. La niebla era más densa, y el aire dentro del camión se volvía pesado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando noté que las marcas de sangre habían reaparecido, no solo en el chal, sino en mis manos, en el volante, en las ventanas. Intenté limpiarlas con un trapo, pero era inútil.
Parecían multiplicarse, cubrirlo todo. Entonces la escuché. Una risa suave, apenas un murmullo, pero tan cercana que parecía provenir de dentro de mi cabeza. ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz se perdió en el vacío. De repente, las luces del camión comenzaron a parpadear y el motor emitió un ruido seco antes de apagarse por completo. La oscuridad me envolvió y por primera vez en mi vida sentí verdadero terror. Fue entonces cuando la vi de nuevo. Estaba de pie frente al camión, iluminada por la tenue luz de emergencia. Su vestido blanco ahora estaba manchado de sangre y sus ojos eran pozos oscuros que me miraban fijamente, sin pestañear. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, atrapado en mi asiento, obligado a enfrentar aquella visión aterradora. Ella levantó una mano, señalándome, y aunque no movió los labios, escuché su voz clara y fría como el viento. No debiste detenerte. En ese momento, el mundo pareció desmoronarse a mi alrededor. La carretera desapareció, el camión se desvaneció, y yo caí en un abismo de oscuridad y silencio. Desperté horas después, tirado en el suelo junto a la carretera. El camión estaba estacionado a unos metros, con las luces encendidas y el motor en marcha. No había rastro de ella, ni del chal, ni de las marcas de sangre. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, pero el miedo persistía, como un eco en mi mente. Desde aquella noche, no volví a conducir por esas rutas. Dejé el trabajo, cambié de ciudad, incluso de país. Pero a veces, en las noches más oscuras, siento un susurro en el viento y una mano fría en mi hombro. Entonces sé que ella sigue ahí, esperando, en algún rincón de la carretera. Y sé que nunca podré escapar de su mirada. La carreta de huesos. En esta vida, uno se acostumbra a la muerte. La ve todos los días, la escucha, la huele. Para mí, la muerte era algo con lo que trabajaba a diario. Pero nunca imaginé que llegaría una noche en que la vería pasar delante de mis ojos. Era 1950 y me encontraba trabajando en la Sierra de Tamaulipas. No puedo decir para quién trabajaba, pero los negocios en aquel tiempo eran como el viento, soplaban en todas direcciones, pero siempre traían algo podrido consigo. Nos enviaron a custodiar un cargamento que pasaría por una brecha olvidada, un camino de tierra polvoriento, lleno de maleza y piedras sueltas, donde las llantas crujían como huesos rotos. Éramos 4 aquella noche: Castañeda, el líder, curtido por el tiempo y el plomo; López, un tipo de pocas palabras, siempre con un cigarro entre los labios; el gordo, pesado y tosco, pero de manos rápidas; y yo. La noche era oscura como ninguna otra. La luna apenas se asomaba entre las nubes y el viento arrastraba polvo que se pegaba a la cara como sudor seco. Las lámparas de la camioneta alumbraban unos metros por delante, pero más allá, todo era sombra y vacío. El silencio era extraño, como si algo lo estuviera conteniendo. «Maldita brecha», gruñó Castañeda, mirando por el espejo retrovisor. «Aquí ni los coyotes quieren pasar». «No te quejes», respondió López, soltando el humo del cigarro. «Mientras nos paguen, nos puede dar igual». Seguimos avanzando, con el traqueteo de la camioneta rompiendo el silencio. Yo iba en la parte trasera, con el rifle entre las manos, viendo cómo los árboles secos parecían doblarse hacia el camino, como si quisieran atraparnos. No sé cuánto tiempo llevábamos así cuando lo escuchamos por primera vez. Era un sonido distante, suave, como un crujir rítmico que se perdía en el viento. Al principio, no le di importancia. Pensé que era el traqueteo de las ramas o las piedras bajo las llantas. Pero entonces, el sonido se hizo más claro. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre el suelo. Una carreta, pensé, pero no había nadie en kilómetros a la redonda. ¿Escuchan eso?, murmuré. Castañeda detuvo la camioneta y apagó el motor. De pronto, todo quedó en silencio.
El viento se había detenido, los insectos no cantaban y solo quedaba ese ruido, cada vez más fuerte, el crujir de ruedas viejas arrastrándose por el camino. Y algo más. Algo que no pude identificar al principio. Un tintineo seco, como huesos chocando entre sí. ¿Quién anda ahí?, gritó el gordo, sacando su arma. Nadie respondió. Castañeda encendió una lámpara y la dirigió hacia el camino, pero no había nada. Solo la brecha vacía y los árboles retorcidos. Sin embargo, el sonido seguía acercándose. Podíamos escucharlo justo enfrente de nosotros, aunque no viéramos a nadie. Esto no me gusta, jefe, murmuró López, tirando el cigarro al suelo y pisándolo con la bota. De repente, una sombra cruzó frente a las luces de la camioneta. Fue rápido, como un parpadeo, pero lo vi. Algo grande pasó lentamente frente a nosotros, algo que no tenía forma clara, pero que proyectó una silueta larga y oscura contra la tierra. El ruido de la carreta se detuvo y en su lugar el aire se llenó de un olor insoportable. Era el olor de la carne podrida. López se dobló hacia adelante, vomitando sobre el suelo. El gordo retrocedió hasta chocar con la puerta de la camioneta, apretando su arma como si eso lo fuera a proteger. Castañeda se quedó quieto, con la lámpara temblando en su mano. Yo apenas podía respirar. El hedor era tan fuerte que se sentía como si nos estuviera entrando por la piel. «Prendan el motor». «Vámonos», gritó el gordo, pero Castañeda no se movía. Entonces lo escuché. Un susurro, justo detrás de mí. Giré la cabeza lentamente y ahí estaba. Una silueta alta y retorcida, con los hombros caídos y lo que parecía un bulto negro detrás. No pude ver su rostro, porque la oscuridad lo devoraba. Pero vi algo que nunca olvidaré, dos manos huesudas, blancas como la cal, aferradas al mango de una carreta invisible. «Vámonos», rugí, y en ese momento, Castañeda encendió el motor de la camioneta. Las llantas patinaron sobre la tierra seca antes de agarrar tracción y la camioneta salió disparada por el camino. Miré hacia atrás una última vez y pude ver la sombra alta y retorcida de pie en medio del camino, inmóvil, mirándonos alejarse. El sonido de la carreta comenzó de nuevo, cada vez más fuerte, como si nos estuviera siguiendo. No paramos hasta que llegamos al pueblo. Nos estacionamos frente a una cantina y todos nos bajamos en silencio. El gordo se dejó caer en una silla, temblando como un niño. López encendió otro cigarro, pero no podía sostenerlo firme. Castañeda solo nos miró a todos con el rostro pálido, sin decir palabra. «¿Qué fue eso?», murmuró López, sin mirar a nadie. Nadie respondió. Nadie quería decirlo en voz alta. A la mañana siguiente nos despertó un ruido en el pueblo. La gente murmuraba y señalaba hacia el camino que habíamos tomado la noche anterior. Un par de soldados había llegado temprano y uno de los viejos del pueblo nos contó lo que habían encontrado. En la brecha hallaron restos humanos. Unos huesos viejos y otros frescos, como si alguien hubiera desenterrado tumbas y las hubiera dejado ahí tiradas. La sangre se me heló. Nadie dijo nada, pero todos supimos lo que habíamos escuchado. La carreta de huesos había pasado por ahí. Los viejos del pueblo hablaban de un espíritu antiguo, un conductor de almas perdidas que arrastraba una carreta invisible llena de huesos de los muertos. Decían que, si lo escuchabas pasar, significaba que la muerte venía por ti o por alguien cercano. Me fui de ese lugar ese mismo día. No volví a pisar esa brecha, pero el recuerdo me persigue. En las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte, juro que escucho el crujir de ruedas viejas acercándose desde lejos. Y cuando cierro los ojos, puedo olerlo otra vez, ese hedor a carne podrida que me anuncia que algo está cerca. No sé cuándo será, pero estoy seguro de que la carreta regresará por mí. Porque uno no puede escapar de la muerte cuando ya escuchó el sonido de sus ruedas. El motel en la carretera.
Me llamo Marcos, tengo 29 años y soy de Guadalajara. Recuerdo claramente aquel día que mi novia Ana y yo decidimos salir de viaje a unas cabañas famosas por su hermosa naturaleza y su popularidad entre los turistas. Era un viaje que habíamos planeado durante semanas, buscando escapar de la rutina y encontrar un lugar tranquilo donde relajarnos. Ese día, salimos de la ciudad alrededor de las 4 de la tarde, emocionados y llenos de expectativas. La carretera era larga y serpenteante, rodeada de un paisaje que se volvía cada vez más solitario a medida que avanzábamos. Habíamos imaginado que, al ser un destino turístico, encontraríamos más vehículos en el camino, pero parecía desolado. Aún así, no le dimos mayor importancia. De hecho, nos alegraba la idea de un lugar más aislado y tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Conforme nos adentrábamos más en el trayecto, el clima comenzó a cambiar drásticamente. Las nubes se acumularon rápidamente, oscureciendo el cielo, y pronto una tormenta se desató con fuerza. La lluvia caía con furia, dificultando la visibilidad y haciendo que conducir fuera cada vez más peligroso. Los truenos retumbaban y los relámpagos iluminaban brevemente el paisaje, revelando la soledad y la desolación del entorno. Nuestra preocupación crecía con cada kilómetro recorrido. La carretera parecía interminable, y no encontrábamos ningún lugar donde refugiarnos. La tensión aumentaba dentro del coche, y podíamos sentir el peso de la tormenta que nos rodeaba. De repente, a lo lejos, divisamos lo que parecía ser un motel. Sus luces brillaban a través de la cortina de lluvia, y parecía estar en buenas condiciones, ofreciendo una promesa de refugio. Sin pensarlo dos veces, nos dirigimos hacia el motel. A medida que nos acercábamos, el edificio se hacía más claro. Tenía un aire nostálgico, como si hubiera sido construido varias décadas atrás, pero aún así parecía bien cuidado. Estacionamos frente a la entrada y corrimos bajo la lluvia hacia la recepción. Al entrar, nos recibió un aire de tranquilidad que contrastaba con la violencia de la tormenta afuera. El vestíbulo estaba decorado con muebles antiguos y una chimenea que chisporroteaba suavemente. Un hombre mayor, de aspecto amable pero ligeramente cansado, se encontraba tras el mostrador. Nos sonrió al vernos y nos dio la bienvenida, diciendo que había varias habitaciones disponibles. Firmamos el registro, pagamos en efectivo y nos dirigimos a nuestra habitación, agradecidos de haber encontrado un lugar seguro donde pasar la noche. La habitación era acogedora, con una cama grande, muebles de madera oscura y una ventana que daba a la tormenta. Dejamos nuestras cosas y nos tumbamos en la cama, tratando de relajarnos tras el tenso viaje. Sin embargo, había algo en el ambiente del motel que no terminaba de encajar. Era como si una sombra invisible se cerniera sobre nosotros, una sensación de inquietud que no podíamos sacudirnos. Decidimos salir al vestíbulo para explorar un poco y tratar de distraernos. El hombre mayor seguía allí y nos ofreció un poco de té caliente. Mientras charlábamos, mencionó que el motel había sido un lugar muy popular en su juventud, pero que con el tiempo había ido perdiendo clientes hasta quedar prácticamente vacío. Nos habló de algunos huéspedes que habían pasado por allí en los últimos años, pero sus palabras tenían un tono melancólico. Regresamos a nuestra habitación, agradeciendo la calidez del té y tratando de ignorar la extraña atmósfera que parecía impregnar el lugar. Nos acostamos, pero el sueño no llegaba. La tormenta afuera seguía rugiendo, y cada trueno hacía que la habitación temblara ligeramente. Fue entonces cuando empezaron los ruidos. Al principio, eran suaves susurros que parecían venir de los pasillos. Pensé que era el viento, pero los susurros se hicieron más claros y distintos. Era como si alguien estuviera hablando justo afuera de nuestra puerta. Me levanté para investigar, pero al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío y oscuro, apenas iluminado por las lámparas de pared. Cerré la puerta y volví a la cama, tratando de tranquilizar a Ana, que también había oído los susurros. Poco después, escuchamos pasos pesados que resonaban en el pasillo. Se acercaban a nuestra habitación y luego se alejaban, como si alguien estuviera paseando de un lado a otro. Abrí la puerta de nuevo, pero no había nadie.
La sensación de ser observado se hizo más intensa y comenzamos a sentir un frío inexplicable, como si una presencia invisible nos rodeara. A medida que la noche avanzaba, los fenómenos extraños se intensificaron. Las luces parpadeaban y la televisión se encendía y apagaba sola. Los susurros se convirtieron en voces claras y los pasos resonaban cada vez más cerca. Decidimos que no podíamos quedarnos allí. Recogimos nuestras cosas y nos dirigimos rápidamente al vestíbulo para hablar con el hombre mayor. Sin embargo, al llegar al mostrador, no había nadie. El lugar estaba completamente vacío y la chimenea, que antes estaba encendida, ahora estaba apagada y fría. Intentamos llamar a la recepción, pero no obtuvimos respuesta. Desesperados, decidimos salir del motel y continuar nuestro camino, a pesar de la tormenta. Al salir, notamos algo que nos heló la sangre. Las luces del motel estaban apagadas y el edificio parecía mucho más deteriorado de lo que recordábamos. Las ventanas estaban rotas y la pintura se descascarillaba de las paredes. Era como si el motel hubiera estado abandonado durante años. Corrimos hacia nuestra camioneta y arrancamos, ansiosos por alejarnos de ese lugar maldito. La carretera seguía desierta y la tormenta continuaba azotando con furia. Mientras conducíamos, miré por el retrovisor y vi una figura oscura de pie en la carretera, justo en la entrada del motel. Parecía ser el hombre mayor, pero su rostro estaba pálido y sus ojos, vacíos. Aceleré, tratando de dejar atrás esa visión aterradora. La tormenta finalmente comenzó a amainar y después de varias horas de conducción, llegamos a un pequeño pueblo. Encontramos un hotel que estaba abierto y decidimos pasar la noche allí. Estábamos agotados y asustados, pero al menos nos sentíamos un poco más seguros. A la mañana siguiente, decidimos regresar a casa. No podíamos sacudirnos la sensación de que habíamos escapado de algo verdaderamente maligno. Cuando llegamos a Guadalajara, investigamos un poco sobre el motel. Lo que descubrimos nos dejó helados. El motel había estado cerrado durante más de 20 años, después de que varios huéspedes desaparecieran misteriosamente. Se decía que el lugar estaba maldito y que aquellos que se quedaban allí eran acosados por los espíritus de los desaparecidos. Desde ese día, Ana y yo no hemos vuelto a hablar de lo que ocurrió en ese viaje. La experiencia dejó una marca profunda en nosotros, y ya no vemos el mundo de la misma manera. Mi escepticismo respecto a lo sobrenatural desapareció por completo. Ahora sé que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que a veces, enfrentarse a lo desconocido puede ser aterrador y peligroso. Cada vez que pienso en ese motel, siento un escalofrío recorrer mi espalda. No puedo evitar preguntarme qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado allí toda la noche. A veces, en mis sueños, veo al hombre mayor mirándome con esos ojos vacíos, y me despierto con el corazón latiendo rápidamente. Aunque hemos tratado de seguir adelante con nuestras vidas, la sombra de esa noche en el motel abandonado sigue persiguiéndonos. A partir de esa experiencia, Ana y yo hemos aprendido a ser más cautelosos y a no subestimar lo desconocido. Aunque seguimos disfrutando de viajar, siempre nos aseguramos de investigar bien nuestros destinos y de evitar lugares que puedan tener un pasado oscuro. Sabemos que la curiosidad puede ser peligrosa y que hay fuerzas en este mundo que no debemos tomar a la ligera. La vida continuó, y con el tiempo, logramos dejar atrás el miedo. Sin embargo, la memoria de esa noche en el motel desolado nunca se desvanecerá por completo. Nos recordó que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que, a veces, la realidad puede ser más aterradora que cualquier historia de terror.